día de hoy a continuar ya con la última enseñanza sobre la serie que estábamos teniendo de no ser conformados, sino transformados. Esta serie la hemos estado basando en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Si me acompaña ahí. Hoy sí creo que está la pantalla andando, ¿verdad? Ok, perfecto. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir un poquito rápido porque tenemos muchas cosas que decir y quiero terminar esto. ¿Sí? Versículo 12. Capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Bueno, lo primero que estuvimos aprendiendo la semana pasada en esta serie fue que teníamos que ser nuevas criaturas en Cristo, para que entonces la mente nuestra sería una mente transformada por Cristo. Y teníamos que tener entonces la manera de haber nacido de nuevo, nos hace tener la mente de Cristo, ¿verdad? Teníamos que ser renovados en el entendimiento de nuestra mente. ¿Por qué? Bueno, la mente antes de Cristo, de nosotros, era una mente depravada completamente. Y estudiamos que el mismo Dios trastocó la mente de las personas. ¿Por qué? Porque no hacían lo correcto delante de Dios. Pero que nuestra mente, después de ser nuevas criaturas, ya debe haber sido una mente transformada. ¿Por qué? Por el nuevo nacimiento. Ya cuando tú naciste de nuevo, ya tu mente debe de ser transformada a la mente de Cristo. Y claro está, eso es así, pero hay un proceso. Pero lo que pasa es que el proceso a muchos se les alarga mucho. Pero mucho. Y tenemos que transformar nuestra mente. No nos podemos conformarnos a lo que estábamos o lo que conocíamos, a lo que vivíamos. No, ya tú eres una nueva criatura. Y dijimos en la enseñanza pasada que cuando decimos somos nueva criatura, no es que nos remodelaron o nos quitaron la tubería vieja del agua para poner una nueva. No. Nueva criatura es nueva criatura. Todo sería hecho ¿qué? Nuevo. Entonces, también vimos la semana pasada que empezamos a ver cuatro maneras de cómo nosotros podemos empezar a renovar nuestra mente, ¿verdad? Y la primera de ellas fue ser libres del pecado. ¿Se recuerdan? Ser libres del pecado, eso es muy importante. El pecado a muchos los esclaviza, pero dice que Jesucristo basta. Él nos liberó del pecado. Pero ¿qué pasa? Que muchos cristianos, aún en las iglesias, siguen esclavizados al pecado. Entonces, el primer punto para renovar nuestra mente, dijimos que tenemos que ser libres del pecado, ¿verdad? Después tenemos que someter nuestra mente a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces la mente de nosotros está en tantas cosas y en lo que menos está en las cosas de Dios. Entonces, hay que someter la mente nuestra a la mente de Cristo. Después vimos que teníamos que pedir ayuda en oración. Ahora, pedir ayuda en oración es bueno, pedirle al hermano que ore por tu necesidad. Pero lo que estamos hablando aquí es que pedir ayuda en oración es ayuda a Dios. Tú tienes que tener tu tiempo de oración. Tú tienes que tener tu aposento. Tú tienes que individualmente tener una relación con Dios. Y ahí en esa relación con Dios, en ese aposento, entonces tú pides ayuda a Dios en oración. No es malo pedirle la ayuda a alguien,
a un hermano de la iglesia, mira mi hermano, me está pasando esto, ¿puedes orar por mí? Sí, claro, sí, para eso estamos, oremos unos por otros, dice la palabra de Dios. Pero lo que estamos hablando aquí es que cuando tú estés en medio de todas esas cosas, la mejor oración que tú puedes hacer es a Dios. Ahí a Dios tú le vas a contar cosas que al hermano no le vas a decir. Y lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de pecado, no nos gusta decir todo el pecado que hay en nosotros. Nada más decimos el que queremos que escuchen. Pero ¿y el otro? ¿Qué pasa con el otro? Dios te está escuchando y ahí en esa oración a Dios tú le puedes decir todo lo que tú quieras a Dios. Y después dijimos que la cuarta manera era poner la mirada en las cosas de arriba. Ahora no ponemos la mirada en las cosas de arriba, ponemos la mirada en la televisión, ponemos la mirada en lo que el mundo está haciendo, ponemos la mirada en el último cantante de rap o de reggaetón, o de cómo el mundo nos va moldeando nuestra manera de vivir y se nos olvida que tenemos que tener la mirada en las cosas de arriba. ¿Me pueden decir alguien por qué tenemos que tener la mirada en las cosas de arriba? Porque hemos sido ¿qué? Renovados, hemos sido nuevas criaturas. ¿Y quién lo dio? Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Dónde habita Cristo? ¿Está sentado dónde? Tenemos que buscar las cosas de arriba. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto no viene de la tierra, viene de arriba. ¿Estamos ahí? Ahora, hoy vamos a continuar con el resto de los puntos que hemos empezado a tratar desde la semana pasada. Y el número 5 es algo que quiero que busquen Efesios 4. Vayan todos a Efesios 4. Y el quinto punto es despojarnos del viejo hombre. ¡Wow! ¿Qué trabajo le cuesta a los cristianos despojarse del viejo hombre? Efesios 4, del 20 al 24. Dice la palabra: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñado por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. De nuevo, el énfasis está en nuestra mente. La perspectiva de nuestra mente. Pero el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿No dice así? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Fíjate que no dice aprendido así de Cristo. Dice a Cristo. Y ahí tomo la referencia del maestro. Él dice, es importante los términos que se están usando. Fíjate que no dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, sino a Cristo. ¿Qué significa? Es muy posible aprender acerca de Cristo. Por ejemplo, hay muchas personas que su trabajo secular es ser teólogo, ¿sí o no? Y enseñan la Biblia. Pero ¿eso significa que ellos viven a Cristo? No, ellos viven de Cristo, pero no viven a Cristo, porque ellos ganan un salario por lo que conocen. Ellos conocen la Biblia y te la leen mejor que todos los cristianos casi siempre. Y te conocen todo desde el comienzo, la historia de la iglesia primitiva, todo te lo conocen, pero no viven a Cristo. Y ahí está la diferencia. ¿Verdad? Tremendo exégesis. Aleluya por eso. ¿Qué significa vivir a Cristo? Bueno, vivir a Cristo es tener una relación personal con Cristo. ¿Verdad? Vivir a Cristo es vivir lo que Cristo dice en su palabra que yo tengo que hacer. Tengo que obedecer lo que la palabra de Cristo dice que yo tengo que hacer.
si yo no renuevo mi mente, si yo no dejo atrás el viejo hombre, si yo no vivo de Cristo, si no vivo a Cristo, te cuento, mi hermano, va a pasar mucho trabajo en tu vida. Vas a vivir una vida cristiana que no te la recomiendo. No, fíjate que no estoy diciendo, hay muchos que son salvos y van al cielo, pero aquí en la tierra viven una vida cristiana miserable. Porque no viven a Cristo, viven de Cristo. ¿Me entendieron? Ahí, cuando tú haces eso, de vivir de Cristo o vivir a Cristo, ahí va a haber una diferencia donde quiera que tú llegues. Porque cuando tú vives a Cristo, donde quiera que tú llegues, Cristo es glorificado. Tu vida ha cambiado. Ya tú eres diferente. Ya cuando te vieron antes que tú vivías de Cristo, te decían, ¿y a ti qué te pasó? Es más, te hacen hasta el comentario después que te vas y dicen, eso le dura 2 meses, después tú verás. ¿No le ha pasado a ustedes? Pero cuando tú vives a Cristo, pasan 2, 3, 4 años, 10 años, tu vida entera y dices, ¿qué le pasa a este que no cambia? No, porque ya yo fui transformado, ya yo fui renovado, ya mi mente está en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ya yo vivo a Cristo. ¿Me van a entender? El Hijo de Dios tiene que vivir como hijo de luz. Somos sal de la tierra. Donde quiera que tú llegues, tiene que vivir como hijo de luz. Donde quiera que estés. Antes eras un pecador empedernido, practicabas el pecado. Ahora eres un pecador, pero no lo practicas. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, ya eso debe ser cosa del pasado. Todavía hay gente que dice, es que yo era un borracho, ¿te recuerdas? Ya, deja eso. Ahora vive a Cristo. Ya Cristo te transformó. Ya no eres el borracho de antes, ahora eres una nueva criatura. ¿Para qué te sirve? Dice la palabra, no traigáis al presente las cosas pasadas. ¿Para qué te sirve eso? Para cuando tú llegues a un lugar y tú veas a alguien con esa situación, tú ser un testigo de lo que tú viviste. Mi hermano, Dios puede hacer la obra. Si Dios quiere, Él puede hacer la obra. Si está dentro de la soberanía de Dios, Dios hace la obra. ¿Pero por qué tú lo sabes? Porque yo era así. Y mira a Dios cómo te transforma. ¿Me entiendes? Pero tenemos que vivir a Cristo para eso. Debemos de dejar atrás toda la ropa vieja, todas las cosas viejas, desecharlas. Es que yo era un mujeriego que tenía 10 mujeres. Eso era antes de conocer a Cristo. Ahora no. Ahora dice Cristo que con tan solo mirar a la otra ya estás pecando. Que la tuya es la que está al lado. Las otras Él no te las dio. Él te dio esta. Esta es la de Él. Las otras no son de Él. Las otras son del diablo. Recuerda, cuando conocemos la salvación que Cristo nos da, tenemos que tener un compromiso diario de vivir a Cristo. Debemos de vivir a Cristo. Ya no podemos andar por impulsos, ya no podemos andar por deseos. ¿Sí? Debemos ubicarnos en lo que en nuestro papel como hijos de Dios. No sé si me van a entender. ¿Verdad? Tenemos que apuntar hacia otra dirección. Ya lo que pasó, pasó. Es una cosa del pasado. Fue algo que Dios permitió que pasara, pero para que yo aprendiera algo también. ¿Me van a entender? ¿Qué debemos de hacer entonces? Enfocar nuestra mente en el pensamiento que Cristo quiere ahora. Lo que Cristo me puso a mí ahora. La nueva mente. El nuevo corazón. Ya quitó el corazón de piedra, ahora es un corazón de carne. Debemos entonces dejar atrás, mis hermanos, la mentira. Debemos dejar atrás la ira. Debemos dejar atrás el orgullo. Debemos dejar atrás las malas palabras. La amargura. Es que yo soy así. Oye, eras así. Ahora es el gozo del Espíritu Santo. Está bien que un día tú te sientas deprimido.
pero toda la vida, aún teniendo a Cristo en ti, no. Ya deja atrás todo eso, trata de vivir la vida que Dios nos ha puesto nueva. El robo, ya no debemos robar. Es más, las malas compañías ya deben ser historia en tu vida. Pastor, pero es que ese amigo mío por 20 años, ¿y qué te está dando ahora? ¿Te está dando algo espiritual o te está quitando de las cosas espirituales? Dime. Ahí estamos. Aún las malas compañías, amistades viejas, hay que echarlas a un lado. No desecharlas de ya tú no me importa, no, ni que porque tú eres un pecador, no. Tú decir, bueno, es mi amigo, fue mi amigo, pero ahora yo soy una nueva criatura. ¿Qué me aporta espiritualmente hablando? ¿Verdad? Eso no quita que yo te llame. ¿Qué, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? ¿La familia? Bien, ok, ya. ¿Por qué? Porque si sigue hablando mucho con él, te va a decir, acuérdate, pasa por aquí para echarte el traguito que nos echábamos. ¿Es verdad? Entonces, hay cosas que tenemos que estar atentos a eso. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién. ¿Tú sabes a quién devora el diablo facilito? A los que están débiles en la fe. Eso es, pero así, fíjate que el diablo no se apura, él dice, déjalo que yo lo cojo. Como decía un cantante, yo lo agarro bajando, dice. ¿Se recuerda? A él no importa, déjalo que suba, que yo lo agarro bajando. Ahí el diablo se alimenta. ¿De quién? Del que está débil en la fe. Cualquier cosita, ay, no me miró, ay, no me saludó, ay, que este pastor, que duro es, ay, te agarra bajando el diablo. ¿Entiendes? Entonces, levantaos. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Amén? Vamos a la parte número 6. Saber elegir lo que pensamos. Quiero que me acompañen a Filipenses 4:8. Pónmelo ahí, no deben tener que estarlo buscando aquí en la Biblia ahora, para ganar el tiempo. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice ahí? En eso pensar. Pero lo que pasa es que a las 7 de la noche está la novela de la guagüera o de no sé cuánta gente ahí, de la caminadora de la no sé qué. ¿Qué te trae eso? Chica, la palabra lo dice, no vela, no la vea. No vela. ¿Verdad? Él le está diciendo, Pablo, a los filipenses, dice, ustedes tienen que en su mente llenarla del material apropiado. ¿Cuál es el material apropiado para el cristiano? La palabra de Dios. De todo, porque, a ver, yo te hago una pregunta. Eso que dice Filipenses, ¿a quién está poniendo ahí? ¿Al mundo o a las cosas de Dios? ¿Tú crees que en el mundo ahí todo es verdadero? ¿Todo es honesto? ¿Todo es justo en el mundo cuando estamos mirando todo lo que está pasando? ¿Es puro el mundo actualmente? Cuando quieren asesinar niños. ¿Todo amable o la gente cómo te trata? Si no estás dentro de mi círculo, no. Recuerden que hay una gran diferencia entre ser un testigo y hacer las cosas por testimonio. La mayoría de los cristianos rigen su vida y normas de conducta porque quieren ser o dar un buen testimonio. Hay personas que se rigen por testimonios que le pasaron a otros. Pero es que Dios es soberano y Él a todo el mundo no le da lo mismo. El testimonio de Él fue para Él, lo que Él pasó, pero lo que tú vas a pasar es otra cosa. ¿Verdad? Entonces, hay personas que viven por testimonio. Hay iglesias que tienen 1 hora y media de servicio, 30 minutos de alabanza,
45 de testimonio, 5 minutos de palabra. Le hacen énfasis al testimonio. Énfasis al testimonio. Y no es malo el testimonio. No es malo. Cada vida de nosotros es un testimonio. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Es un testimonio. ¿Verdad? Pero es mejor ser testigos. Cuando tú eres testigo, tú caminas y vives a Cristo. Yo soy testigo porque yo antes era así y Cristo me salvó. Cristo me transformó. El Espíritu Santo vive en mí y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es mi vida de cristiano. Ese es mi ser testigo. Los discípulos que eran, ¿testigos o testimonios? Eran testigos de lo que vieron, de lo que Cristo hizo, de las sanidades, de los milagros, de las palabras que Cristo llevaba, de sus enseñanzas. Eran testigos oculares del Señor. Nosotros tenemos que ser testigos. El Señor dijo a sus discípulos que ellos serían testigos de un mundo rebelde e incrédulo. ¿Estamos en lo mismo o no? Eso fue allá. ¿Cómo está el mundo ahora? Igual. Y es más, peor. Dice, el buen creyente pensará en lo bueno y hará lo bueno, no por testimonio, sino porque es un testigo. Tú no vas a hacer lo bueno porque tú dices, déjame hacer lo bueno delante de Henry, para que él vea que yo soy un buen cristiano. No, porque cuando yo salga al lado de Henry voy a seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Pero cuando tú eres un testigo, tú no tienes que pensar en cuando tú estás al lado de Henry, de que tú tienes que hacer algo. No, no, no. Tu vida, lo que hay en tu corazón, tu nuevo tú, ya va a ser algo diferente. Ya tú vas a vivir diferente. Ya la gente va a decir, oye, ¿qué te pasó? Lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con las palabras y acciones. Hermanos, ¿sabe que hay personas que le encantan las películas de matadera y todo eso que hay, verdad? Te lo digo porque yo soy testimonio de eso. A mí me encantaban esas películas. ¿Verdad? Pero esas películas, tú sabes que sin querer hacían algo en mí. Después venía mi esposo y me decía, ¿qué tú quieres? Lo mismo. Renovaba nuestra mente, me autoexaminaba y mi ayuda idónea, tú sabes, no me dejaba vivir. Esas son las peliculitas. Es que a ti no te gustan. Las peliculitas hacían una influencia. ¿Qué está entrando en tu mente? ¿De qué te estás alimentando? ¿De la palabra de Dios o de las películas de terror? Entonces, en tu casa todo el mundo con un temor. Claro, si es el brujo todo el día ahí. Es el brujo el día entero ahí. Ahora no, ahora nos sentamos mi esposa y yo a ver películas de amor cristianas y terminamos los dos llorando. ¡Ay! Tremendo. Dice Pablo que tenemos que llenar nuestra mente con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, virtud, dignidad y alabanza. Te pregunto, ¿estás teniendo problemas con pensamientos impuros? La televisión está, no importa si es hasta un comercial, te ponen a la muchachadita ahí casi desnuda. ¿Estás teniendo problemas de pensamientos impuros? Cuidado, lo que ves. Y ya no es tan solo lo que tú ves. Actualmente, cuidado lo que ven tus hijos. ¿Tienes problemas entonces con pensamientos impuros? Tienes que examinarte lo que tú estás dejando entrar a tu mente a través de la televisión, a través de los libros, de las conversaciones con otras personas que no son ni cristianas, a través de las películas, a través de la revista, del Facebook, de la Instagram o de lo que sea. Porque no, ni es pecado el Facebook, ni es pecado el Instagram, ni es pecado la televisión, ni es pecado el radio, eso no es pecado. Ahora, ¿para qué lo usas? Ahí es donde está la situación. ¿Entiendes?
Entonces, ¿qué hay que hacer, mi hermano? Mira, reemplaza los materiales dañinos con materiales útiles, como le dijo Pablo a los filipenses. ¿Qué hay que hacer? Mira, mi hermano, lee la palabra de Dios, ora a Dios. Pon cosas que te edifiquen a ti y edifiquen a tu familia en la televisión. Los hay, lo que hay que buscarlo. Ya en YouTube tú entras y pones películas cristianas y ahí está películas cristianas y estás mirando películas cristianas. Aprendes, ¿verdad? Ora, lee la palabra. Eso es bueno, eso es agradable, eso es puro, pero hay que concentrarse en lo que es bueno, en lo que es honesto, lo que es agradable, lo que es puro. ¿Requiere práctica? Sí. Sí. No es llegar ahora y decir, ya, ahora no. No, porque el pecado que habita en ti, tienes que renovar tu mente. El pecado que estás viviendo tienes que presentárselo a Dios. El pecado que estás viviendo tienes que arrepentirte de ese pecado. Pero poco a poco, ve llenando tu mente de cosas buenas, de la palabra de Dios, de conversaciones con hermanos de la iglesia, que te ayuden, que sean maduros, porque hay hermanos en la iglesia que en vez de ayudarte, lo que te encierran, te hunden. ¿Verdad? Yo estoy hablando de esto, gloria, y de verdad lo digo, gloria a Dios, que el Señor hasta ahora nos ha guardado de eso. Tenemos unas personas muy bonitas, unos hermanos cada cual con sus cosas, pero la iglesia no es perfecta, pero cada uno se aman unos a otros, se llaman, se cuidan, se preguntan cómo estás, en qué te puedo ayudar. Eso, yo estoy bien contento con el Señor por eso. Número 7. Vivir conforme al Espíritu. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, 1, y después vamos a brincar del 5 al 8. Dice, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ahí viene, ¿por qué? ¿Por qué dice Pablo en el versículo 1 que tenemos que andar conforme al Espíritu? Porque si no lo hacemos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no es que no quieran, es que no pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Ahí está Pablo presentando dos formas de vivir, dos formas de personas, dos tipos de personas diferentes. Él explica la vida, el estilo de vida que caracteriza a aquellos que tratan de andar por sus propios esfuerzos. Esas personas que tratan de andar por sus propios esfuerzos no agradan a Dios. Los que tratan de vivir una vida buena de esa manera piensan solo en sí mismos y en lo que pueden lograr en la vida, pero los que viven por el poder del Espíritu dependen de Él y piensan en lo que Dios quiere hacer en ellos. Mira, versículo 5 que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Verdad? El fruto que las obras del hombre producen es muerte, mi hermano. Eso es muerte. ¿Sabe lo que es muerte? Bueno, muchas veces puede que venga la muerte física, espiritual. Pero yo creo que peor que la muerte física, espiritual, es vivir separado de Dios. Esa muerte es separación de Dios. ¿Verdad? Esas personas que no conocen a Cristo, que nunca han llegado a conocer la verdad del Evangelio, están muertos. Eso sí, yo creo que están muertos físico y espiritual, todos. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que pensar en las cosas del Espíritu.
no en las cosas de la carne. El fruto que las obras del hombre produce es muerte, pues no pueden producir la justicia que Dios exige para obtener la vida eterna. Por el contrario, una vida controlada por el Espíritu resulta en vida y paz. Mira este pensamiento que apunté aquí. Si quieren lo apuntan. El mejor esfuerzo del hombre jamás podrá agradar a Dios. El mejor, el que tú quieras, ponle ahí todo el esfuerzo que tú quieras para agradar a Dios. El mejor esfuerzo del hombre nunca podrá agradar a Dios. Nunca. Los que estamos controlados por el Espíritu vamos a resultar en vida y paz. Pero los que están controlados según la carne viven de una manera distinta por el poder del espíritu de la carne. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos enseña a vivir un nuevo estilo de vida. ¿Cuántos saben eso? Cuando somos sellados con el poder del Espíritu Santo, somos transformados, somos nuevas criaturas. Tenemos que vivir de una manera diferente. Tenemos que vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Al estar en Cristo, no dejamos de ser humanos desde el punto de vista físico. Todavía vivimos en un cuerpo mortal destinado a la muerte, pero la condición del Espíritu se transforma y se dirige por un nuevo camino. Ahora podemos esperar la vida eterna porque se nos ha atribuido la justicia de Dios. Hay que vivir según el Espíritu, no según la carne. La carne no puede dominar tu vida. Número 8, tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Deuteronomio 11, 18 al 19, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo 19. Y las enseñaréis, escuchen, a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Para evitar la disciplina de Jehová, Israel tenía que ser un pueblo obediente. Benji nos trajo Deuteronomio 11, versículo 8, que decía así, y esto es para el pueblo de Israel. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. ¿Qué implica esta declaración? Está diciendo aquí que solo por la obediencia el pueblo podía conquistar la tierra prometida. Solo por eso. La obediencia a los mandamientos era la condición que Dios imponía al pueblo para conquistar la tierra de Canaán. El cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho a Abraham y a sus descendientes era condicional y dependía de la obediencia de Israel y a las demás del pacto. Pregunta, para bajar el avión y traerlo al presente. ¿Con qué estás llenando tu mente y la de tu familia? ¿Te has puesto a analizar eso? Dios siempre ha querido que su palabra esté en el corazón de nosotros. Siempre. Dios nunca ha querido una fe fingida. Dios siempre ha querido corazones auténticos, que lo amen de verdad, que sean obedientes a su palabra, que llenen su vida de lo que Él ha dicho para nosotros.
Dios quiere que los padres enseñen a sus hijos. Mira, la iglesia no está para enseñar a tus hijos. Las escuelas actualmente ni te enseñan. Están enseñando cosas que nada tienen que ver con Dios. Valores y principios de la palabra no la vas a encontrar. Tienes que ser, por ejemplo, una escuela donde va Benji, que es una escuela cristiana, o donde pueden ir algunos otros. O enseñar desde la casa. Pero si tú vas a la escuela pública, los valores y principios están siendo olvidados. ¿A quién le corresponde entonces cuando llegan los niños a la casa? ¿De enseñar a los niños? Porque hay que enseñarles. Si no, lo que estás criando es un terremoto. Es un terremoto lo que estás criando. ¿Me entiendes? Sin valores, sin principios. Y lo más lindo, recuerden que la salvación es individual. No porque tú seas salvo y seas cristiano, tus hijos van a ser salvos y cristianos. Eso es individual. ¿Verdad? El versículo 19 dice, y les enseñaréis a vuestros hijos, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero, ¿cuándo vamos a hablar la palabra de Dios? ¿Cuando venimos a la iglesia? Los maestros le hablan a los niños, nada más cuando vienen a la iglesia, ellos escuchan la palabra. ¿Y qué pasa cuando están en tu casa? ¿La escuchan? ¿O andan en el teléfono? ¿O el televisor les consume el tiempo? ¿Y de la palabra de Dios? Nada. Todo es mundo, 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 mundo. ¿Qué quiere entonces que salga de ahí? Ahí no va a salir un cristiano. ¿Qué va a salir de ahí? Un mundano. Porque eso es así. Debemos de hablar la palabra de Dios. Debemos recordar que esto del versículo 18 y 19 ocurrió antes de que la gente tuviera la ley escrita. Cuando él le habló a Israel, eso fue antes de que tuvieran la ley escrita. Y en los versículos 18 al 20 habla de maneras de escribir la palabra divina. Tú sabes que en aquel tiempo no tenían la Biblia. Oye, pero se lo conocían todos. De memoria. De memoria. Tú sabes, yo prediqué 3 años en las cárceles, allá en Naples, en el condado Collier. Uno de mis puntos que yo le decía a los presos es, mi hermano, siempre que puedas, apréndete un versículo de memoria. Porque tú no sabes si en un momento clave que tú estés aquí, tú vas a tener la posibilidad de tener una Biblia en la mano. Pero tú tienes que orarle a Dios y ese versículo te va a ayudar. Y es verdad, tenemos que tratar de aprendernos la mayor cantidad de versículos porque no sabemos. Ahora es fácil porque tú vas el telefonito donde quieras. Y como dice Lizardo, no use Google. ¿Verdad? Es así. Pero tenemos que memorizarnos la palabra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que estar el día entero hablando de la palabra. Cuando estás en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, es hablando de qué? De la palabra. La iglesia y la familia deben colaborar estrechamente en la enseñanza espiritual. Fíjate que la iglesia tiene que hacerlo, pero los niños tienen que venir con su enseñanza de su casa también. ¿Entiendes? Entonces, eso es importante, eso nos toca a nosotros como padres. Pero, ¿qué es la realidad en la mayoría de nuestros hogares? Lo contrario. Dios dice que le hablemos a nuestros hijos de la palabra siempre, pero ¿qué pasa? La televisión a veces es el centro de la familia. Ese es el Dios. Y si es más grande, mejor, porque ahí sale el pecado más grande. Contra más grande, mejor. ¿Y qué me dice de los jóvenes? Que a veces que tú lo ves en los teléfonos y tú no sabes ni lo que están haciendo. Y tú sabes que hay unos juegos diabólicos que ya hasta el gobierno federal está metido en eso. Porque están matando jóvenes con esos juegos. Y tú ni te das cuenta. De eso están llenando la mente los jóvenes actualmente.
Pero ¿qué pasa? Que cuando el niño está en el teléfono, tú dices, ay, por lo menos estoy descansando. No, está tranquilo, no me molesta. Es más, niño, vete al cuarto, para que ahí estés solito y tranquilito, no pasa nada. Tú lo que lo estás es tirando al diablo, lo estás tirando al mundo. Hay que sacrificarse como hijo de Dios. ¿Quién ha visto un hijo de Dios? Dice, este trabajo no me gusta, me parece que no es cristiano, mejor me voy para otro. Esta iglesia no me gusta, porque eso, me voy para otro. No, el cristiano se queda, lucha. Y es luz en medio de las tinieblas. El trabajo está difícil, se luce en medio de las tinieblas. Que las personas vean que tú eres diferente. No te vayas porque, es que aquí hablan muchas malas palabras. Y donde quiera que vayas lo mismo. A no ser que te quedes en tu casa. Y si tú no las dices, ¿verdad? Si tú las dices, ni en tu casa estás libre. De hermanos, debemos cuidar la calidad de lo que entra a nuestras casas por la televisión y otros medios de comunicación masiva. No todos son santos. Lo que hay actualmente, y no lo digo yo creo que cada uno de ustedes examine para que vea cómo está la sociedad actual. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Eso es lo que está sucediendo. Debemos establecer y mantener costumbres cristianas para la familia. ¿Qué debe incluir esas costumbres? La lectura de la Biblia, la oración, la adoración con otros cristianos. Es que a mí me gusta más andar con la gente del mundo porque no me critican. No, la Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos que andar con gente cristiana. Pero hay quien prefiere andar con la gente del mundo porque no lo critican. Claro, porque es igual que tú. ¿Cuál es la diferencia? Y ahora, el día 14, vamos a ver la crucifixión de Cristo. ¿Por qué querían matar a Cristo? ¿Por qué esa manada de personas que eran fieras y animales salvajes querían matar a nuestro Señor? Porque el Señor hizo la diferencia entre el bien y el mal. Y no quieren que nada que tenga que ver con el bien nos toque. Porque entonces descubre lo que en realidad somos. Número 9. Conocer la voluntad de Dios para nosotros. Romanos 8:28. Finalmente debemos tener paciencia. Pero perdón, vamos a leer 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Tenemos o debemos tener paciencia en medio de la aflicción por comprender el propósito de Dios para nuestra vida. Y saber que nos ama y que busca lo mejor para nosotros. El Señor. El Señor nos conoció antes de la fundación del mundo, recuerden eso. Tú no vas a hacer nada que Dios no sepa. Hoy hablaban aquí en la clase que la intención del corazón ya Dios la conoce. Ahora, ¿eso es malo o es bueno para ti? Examínate. Para uno es malo, pero para otro es bueno. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra en Romanos 8:28. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida cristiana es que todo lo que nos ocurre está bajo el control de Dios. ¿Sí o no? No queremos reconocer que Dios es soberano y que todo lo que te ocurre, aún lo malo, Dios lo permite. Pero lo queremos Dios. Hoy mismo pusieron, Dios es mi amor, mi vida, me cuida, me ama, no importa lo que yo haga, Él es Dios, ese es mi Dios. Yo estaba loco por escribir para atrás. ¿Y dónde dejas la ira contra el pecador y el pecado? Porque eso está en la Biblia también, ¿o no? Pero queremos ver un Dios que nosotros mismos creamos, sin dejar de reconocer que Dios es amor, nos cuida, pero Dios es fuego consumidor, ¿o no? ¿Y si aira contra el pecado o no?
Es parte del amor de Dios en su vida. Si no, no fuera justo. En teoría es una verdad que todos comprendemos, que Dios es lo máximo. Pero cuando estamos sufriendo en medio de las dificultades, nos cuesta aceptarla. Preferiríamos que Dios nos evitara las pruebas. Cuando estamos en medio de las pruebas, no queremos saber nada. Ay, Señor, ¿por qué me mandaste esta prueba? Bueno, examínate. Una es porque Dios lo permitió y otra porque tú te lo buscaste. Uy, es así. Mi hermano, para concluir, por 3 semanas hemos estudiado la necesidad de la transformación de nuestra mente. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos para llegar a cambiarla? Hoy vamos a concluir exhortándoles, yo les exhorto que no solo hayan escuchado los mensajes, sino que los pongan por obra. No es solo escuchar, hay que ponerlo por obra. Porque cuando los ponemos por obra es la única manera de poder tener cambios en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física. No se conforme a quedarse igual. Tome el paso con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, usted pueda llegar a realizar los planes y propósitos que el Señor tiene para ti. No te quedes en el mismo lugar. Pon la palabra de Dios por obra. Transforma tu mente. Deja que Dios trabaje en tu vida. Ríndete a Él. Rinde tu vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa cruz. Sigue. Carga tu cruz y sígueme. O toma tu cruz y sígueme. Tírate en los brazos del Señor, cristiano, hijo de Dios. Eso fuimos llamados. ¿Qué aprendimos? Número 1, que debemos ser libres del pecado para poder tener transformación de nuestra mente. Número 2, someter nuestra mente a Cristo. Número 3, pedir ayuda a Dios en oración. 4, poner la mira en las cosas de arriba. Despojarnos del viejo hombre. Saber elegir lo que pensamos. Vivir conforme al Espíritu. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios para nosotros. Mis hermanos, la frase dice: es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. Ay, mi madre. Lo repito. Es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. Por eso muchos no la leen. Por eso muchos no quieren ni saber lo que dice. Yo prefiero quedarme así. La Biblia nos desnuda. La palabra de Dios nos quita todo, nos deja desnuditos, así como Él estuvo en la cruz, porque Cristo no murió con cositas de eso. Él murió desnudo en la cruz, por ti, por mí. Cierre sus ojos. Bueno, iba a orar, pero vamos a... Hermano Lizardo, vamos a... Póngase de pie. Vamos a tomar la cena del Señor.